Hola, espero estén bien. Vamos a desarrollar una investigación cuyo objetivo es identificar las alteraciones neuropsiquiátricas en pacientes con diagnóstico de demencia tipo Alzheimer en el Hospital Militar Central de la Universidad Militar. Tiene unos objetivos específicos y todos son descriptivos. Sin embargo, como son clasificar las características, clasificar el grado de deterioro, determinar el grado de discapacidad, etc. Sin embargo, dado que es una encuesta a la que se aplica, pues se aplicará una prueba multivariada que será el cluster análisis adicional para determinar en qué grupo se pueden clasificar los pacientes. Bien, entonces, ¿qué pruebas se aplicaron para el desarrollo de esta investigación? Se aplicó el análisis exploratorio de datos para describir la muestra y las características de los objetivos generales y específicos. Se aplicó la prueba chi-cuadrada para determinar si existe asociación entre los niveles de frecuencia, severidad y estrés versus MSE y GDS, que son las variables más importantes en esta investigación, y se aplicó el cluster análisis o análisis de agrupamiento para determinar cómo clasificar los individuos según MSE y GDS. Bien, entonces respecto de la parte descriptiva nosotros tenemos lo siguiente. Entonces la distribución de la muestra por sexo fue 60% masculino, 40% femenino. La muestra por escolaridad se distribuyó de esta forma, donde el 43% es de primaria y el 37% es de secundaria. Por estado civil, el 69% son casados. Por quien lo cuida, el 87% es por un familiar y apenas el 7% es por una persona capacitada. Por aparición del síntoma, el 35% el síntoma apareció antes de los 75 años. Por tiempo desde el diagnóstico a la fecha actual, entonces menos de 10 años al 6% y y más de 5 años el 60%. Por actividades diarias, el 64% de los pacientes realizan actividades diarias. Bien, y así sucesivamente. Muestre que otra habría acá. Por consumo de tabaco, el 56% no consume tabaco. Esta no es consumo de tabaco, esto es antecedentes de consumo de estatinas. Aquí es estatinas. Perfecto. Bien. Por síntomas neuropsiquiátricos, se encontró que el 37% de los pacientes tienen síntomas neuropsiquiátricos y el 31% tienen manejo farmacológico. O sea, en total 68% de los pacientes tienen estos dos problemas. Bien. En cuanto a la distribución por MMS, se encontró que el 44% de los pacientes presentan un nivel moderado de MSE. En cuanto a la distribución de la muestra por delirio, entonces el 35% no presenta ningún síntoma de delirio, el 70% presentan algún síntoma de delirio. Lo mismo pasa con, aquí no es delirio, bueno, en frecuencia, en severidad del delirio, más bien, también más del 70%, 65% de los pacientes presentan algún síntoma de severidad. Aquí no es frecuencia, sino severidad. Por estrés que genera al cuidador el delirio, acá nuevamente el 65% de los pacientes presentan estrés que genera el cuidador. Ahora respecto de alucinaciones, el 30% de los pacientes presenta alucinación, cerca del 30%, cerca del 40% más bien. Severidad aquí la frecuencia de alucinaciones, ahora severidad de las alucinaciones, nuevamente
cerca del 40% de los pacientes presenta algún tipo de severidad en las alucinaciones. Respecto de la cuidador, el estrés que genera el cuidador, nuevamente el 40% está generando estrés en los pacientes. Respecto de agitación, en frecuencia, cerca del 60% de los pacientes presenta agitación algún tipo de agitación en frecuencia. Respecto de severidad, igualmente el 60% de los pacientes, cerca del 60% de los pacientes presenta algún tipo de severidad en agitación. Y respecto de estrés que se genera en el cuidador por agitación, nuevamente cerca del 50% de los pacientes presentan este síntoma. Igual hay que hacer el análisis para depresión y los demás casos, como está acá. Entonces aquí tendrían ustedes que el 40% tiene una frecuencia de depresión de los pacientes. Bien. Entonces sobre la primera fila está toda la parte descriptiva de la información, y ahora entremos en nuestro cuento interesante, que es el análisis de asociación. Entonces, para estudiar si existe asociación entre el delirio y en la frecuencia respecto al delirio y el MSE, se encontró que es independiente, es decir, que el nivel de frecuencia, que puede ser a veces frecuentemente muy frecuente, el nivel de frecuencia en delirio respecto a MSE es independiente. Cualquier paciente puede presentar cualquiera de estas tres características. Miremos uno que presente asociación y lo analizamos. Igualmente pasó con el nivel de severidad. También cualquier paciente presenta cualquier nivel de severidad a nivel de MSE. Y respecto del estrés, igualmente es independiente, es decir, que los niveles independientes o los niveles diferentes de estrés se presentan en cuanto a delirio en el MSE, se presentan en cualquiera de los pacientes. Y al estudiar el GDS, entonces las gráficas están al lado. Entonces también está diciendo que cualquier nivel de GDS se está presentando independientemente de del nivel de presencia del delirio en GDS. Igual análisis se hace con, aquí es estrés, presencia de estrés en delirio de GDS. Entonces aquí también cualquiera de los diferentes 7 niveles de estrés en presencia del delirio de GDS se pueden presentar en los pacientes. Y respecto de la severidad en delirio de GDS también es independiente, o sea, cualquiera de los niveles se presenta en los pacientes, leve, moderado o severo. Busquemos uno de asociación. Igual análisis se hace para cada uno de los diferentes niveles de estudio. Está agitación, los cuales se mostraron que son independientes porque el valor P es mayor que 0.05. Está ansiedad, que también a nivel de GDS son independientes, pero aquí sí hay una asociación. Analicemos eso. Entonces, en ansiedad, por GDS, por estrés, se presentó asociación significativa, porque el valor P es menor que 0.05. El gráfico nos va a decir más todavía. Entonces aquí es el que tenemos, dio 0.030 y algo, 37, entonces arrimó a 4. Y nos está mostrando que el nivel 4 es el que se presenta, está asociado con el nivel de ansiedad por GDS. Es decir, que moderadamente la presencia moderada de ansiedad por GDS es la que se asocia en los niveles 3, 4 y 5 en los pacientes, es lo que nos está informando. Bien, igual análisis se hace con las demás variables. Miremos cómo se hace. Aquí hay otra variable de asociación que es del nivel de significancia del 2%, y es severidad con sus diferentes niveles, moderado, leve, moderado y severo, con los diferentes niveles de GDS respecto al trastorno del sueño. Lo que nos está insinuando acá es que el trastorno del sueño está asociado
en forma severa con los diferentes niveles, y el nivel que presenta asociación es el nivel leve de severidad. Está mostrando ahí asociación, es lo que está mostrando asociación significativa. Bien, ahora entremos a estudiar. Primero veamos cómo se calcula una prueba chi cuadrado. Entonces yo aquí busqué una de las variables que presentaba asociación, la llamé esta triple X, aquí la podemos buscar y aquí la podemos ubicar. Entonces miremos el nivel de severidad. Entonces tienen que instalar Real Statistics, le dan control M, buscan acá en miscelánea de pruebas, prueba chi cuadrado, ok, señalamos los resultados de severidad, los de niveles de severidad con los 7 niveles de GDS, y seleccionamos y buscamos una celda vacía y miramos los resultados. Listo, cancelar acá y miramos que aquí no me lo generó, porque no le di, voy a borrarlo, porque le dije que estaban los títulos ahí, hay que borrarlos porque no marque títulos. Control M, control M, y nuevamente buscamos acá en pruebas mixtas, prueba chi cuadrado, ok. Observen que no quité las columnas, me tengo que quitarlas porque no estoy teniendo en cuenta los títulos de las columnas. Y ahora señalo los datos nomás. Observen que no marqué títulos por ningún lado, por eso me tocaba quitarlo y por eso me generó error. Listo. Y ok. Ahora sí me va a generar resultados. Entonces me va a probar que la prueba chi cuadrado es significativa, es una prueba de asociación significativa entre qué variables, entre los niveles de seguridad y los niveles de GDS. Perfecto, es la forma en que se calcula la prueba chi cuadrado. Bien. Así se hizo un estudio de asociación entre las diferentes variables y finalmente se hizo un clúster análisis, que es un análisis multivariado, para saber si se podían clasificar los pacientes en algún grupo. Bien, el resultado fue el siguiente, ya hago el clúster análisis para que comprendan cómo se hace. Fueron 3 clústeres los que salieron. El clúster 1 está formado por todos los pacientes con GDS cuyo nivel va de 5 a 7 y su MS va de 5 a 13. El clúster 2 está formado por grupos de pacientes con GDS que son de niveles 3 y 5 y su MS va de 14 a 18 en términos generales. Y el tercer clúster está formado por pacientes con GDS de niveles 2 y 4 y su MSE es mayor de 18 puntos. Esto puede ser interesante para los médicos. Yo soy estadístico y entonces el médico comprenderá o hará alguna abstract o algún resumen mental de qué es lo que está pasando con estos pacientes. ¿Cómo se hace un clúster análisis con Excel? Entonces, primero, como esto se trata de una encuesta, la respuesta a la encuesta es esta, sexo y cada una de estas posibilidades que hay acá. Entonces, eso hay que mirarlo. Listo. Entonces, ahora instalamos Real Statistics, vamos a hacerlo acá. Le damos control M y entramos a análisis multivariado. Entramos a clúster análisis con K-medias. Listo, señalamos nuestros datos sin la edad, porque la edad no está clasificada como la encuesta, sino las demás respuestas son como clasificaciones ordinales de la encuesta. Perfecto. Hasta acá es. Y vamos a intentar agruparla en 3 clústeres. Si nos funciona, si no tenemos que minimizar o aumentar los clústeres. Por defecto uno trabaja 2 clústeres, sin el título se trabaja. ¿Listo? Señalamos nuestros posibles clústeres, se ordenan, observe 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 para cada paciente, y él reordenará a los pacientes según la agrupación más similar posible por la distancia euclidiana. Listo, buscamos una celda vacía, una celda vacía que puede ser esa que está señalada ahí, y ok. Perfecto, entonces nos genera unos clústeres. Listo, ya los generó. Perfecto. Entonces observen lo siguiente. ¿Qué tenemos acá? Acá tengo que el primer paciente lo asoció con el clúster 3, que el segundo con el clúster 1 y que el tercero con el clúster 3. Obsérvese que yo tenía organizado, uno debe organizar los pacientes en forma independiente, yo los organicé acá, los pacientes el primero al clúster 1, el segundo al clúster 2 y el tercero al clúster 3, y así sucesivamente hice con cada uno. Y cuando le aplicamos el clúster análisis, él por la distancia euclidiana, lo que hace es agruparlos en la distancia mínima posible que encuentra con la desviación estándar mínima, que es, lo puse por aquí abajo, ahora no la veo, bueno, yo la tenía acá,